Yo te pido que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Hemos venido hablando de las declaraciones que hace Dios, y algunas de ellas que hemos visto es: yo estoy contigo. Y si Dios es con nosotros, decimos, pues ¿quién contra nosotros? Es una confianza, saber que Dios está con nosotros. Luego vimos que dice Dios: clama a mí y yo te responderé. No solamente dice que va a estar con nosotros, sino que cuando oremos a Él nos va a responder. Así es que eso hace que nuestro ánimo se levante. La semana pasada estuvimos hablando de esfuérzate y sé valiente. Josué recibió esta orden y esta promesa, ¿verdad? Dios le prometió ir a donde quiera que él fuera, caminar por donde quiera que él condujera al pueblo de Israel y bendecirle. Así es que si no has estado en las últimas semanas, yo te invito a que te suscribas al canal de YouTube de la iglesia. Ahí están las predicaciones, últimamente los videos, ¿verdad? Tú lo puedes consultar completamente gratuito y de esa manera escuchar, repasar la predicación, compartirlo con tus familiares y amigos. Yo pregunto, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, oye mi oración y va hacia donde yo vaya, ¿puedo vivir la vida a mi manera? ¿No? Te pido que escuches un momento. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero uno oye esa canción y Vicente Fernández y de repente dice uno, qué padre canción. Pero te invito a que después reflexiones en la letra. ¿Será que Dios quiere que vivamos a nuestra manera? No. Dios quiere que vivamos nuestra vida de una manera santa, pura, recta. Él ha establecido la forma en que debemos de vivir nuestra vida. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Repetir conmigo? Sed santos porque yo soy santo. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana hables a nuestras vidas. Queremos aprender a vivir no a nuestra manera, sino a tu manera, de una manera santa. Habla a nuestro corazón, redargúyenos de pecado, permítenos saber en dónde hemos caído para poder arrepentirnos y volver al camino que tú has trazado para nuestras vidas. Usa mis palabras para transmitir tu mensaje, un mensaje poderoso a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Te pido que te memorices este versículo en este día. ¿Es factible ser santo? ¿Cuántos santos hay el día de hoy aquí? ¿Quieren levantar su mano? Amén, ¿verdad? Es algo factible. Para muchas personas ser santo es algo imposible. Es algo para algunos cuantos, ¿verdad? Que ponen en un nicho y normalmente las figuras de estos santos tienen una cara muy piadosa, ¿verdad? A ver, pon una cara piadosa, así,
de que no rompes ni una taza, ¿verdad? No matas ni una mosca, dice el dicho. No, eso es un mal concepto que tenemos de la santidad. Esta es una orden que puede y debe cumplirse. Lo primero que vamos a hacer en este día, vamos a hablar de su significado, de algunas implicaciones, ¿verdad? La próxima semana vamos a hablar de las motivaciones y la siguiente semana vamos a hablar de una manera práctica, cómo puedo vivir la santidad. ¿Qué puedo hacer para vivir en santidad? ¿Se necesita estar en la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para vivir santamente? No. No te pierdas las siguientes predicaciones de los domingos que vienen. Hoy entonces hablaremos del significado. Santo, la palabra santo viene del hebreo kadosh y tiene por lo menos dos acepciones. La primera, significa que algo es distinguido o que está apartado del uso común. Cuando decimos que Dios es santo, 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 lo que estamos tratando de decir es que Dios está completamente apartado de esta creación. Es más, Él no es de esta creación. Todo lo que hay en el universo, está compuesto por elementos que tú encuentras en la tabla periódica, ¿verdad? Helio, nitrógeno, oxígeno, carbono, y todos estos elementos. Dios no está compuesto por ninguno de estos elementos. Él está fuera de esta creación. Cuando aplicamos la palabra santo a las personas, objetos y lugares, significa que estos están apartados de un uso común. Dios comunica este carácter sagrado a cada una de estas cosas. Por ejemplo, las personas somos santas porque hemos sido apartados de nuestra vida común. Ya no somos ya no nos guiamos por la vieja naturaleza, sino nos guiamos por la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de luz. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Entonces estamos apartados y estamos llamados a vivir aparte. Efesios 1:1, no lo busques, solamente voy a leer para ti. Dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se refería a la iglesia de Éfeso como santos y fieles. Si él escribiera a la iglesia de Árbol de Vida que está en Querétaro, diría a los santos y fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido apartados. Quizá tú te recuerdes del hecho cuando Moisés es llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios se le revela en el desierto a través de una zarza. ¿Te acuerdas qué le pasaba a esa zarza? Había como fuego, pero no se consumía la zarza. Y él estaba intrigado por lo que eso era. Y cuando se quiso acercar, oyó una voz que le decía: Moisés, detente, ¿verdad? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. Ha sido apartada del uso común para algo especial. Del templo tenemos que el templo era santo, era un lugar apartado para que el pueblo de Israel fuera y presentara sus ofrendas. Y aún dentro del templo había un cuarto hasta el fondo, ¿verdad?, que se llamaba el lugar santísimo. O sea, si el templo está apartado de cualquier uso común, ese lugar era sumamente especial. Solamente podían entrar a él una persona y una vez al año. Así de especial era. Cuando Dios habla con Moisés para entregarle las tablas de la ley, dice de esta manera: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
¿Qué está diciendo Dios? Ustedes van a ser un pueblo especial, apartado. Entonces, palabra santa, santo, su primera acepción es apartado. Segunda acepción tiene que ver con la pureza o bondad. Esto significa que Dios es totalmente puro. Dios es totalmente bueno, bondadoso. Todo lo que hace, lo hace bien. Él no tiene maldad en su vida, ¿verdad? Y sus pensamientos para ninguno de nosotros son pensamientos de mal. Ayer conocí una persona que tenía 3 hijos. Su hijo mayor falleció en un accidente hace 4 años y me decía: al principio yo pensé que Dios me estaba castigando, que Dios estaba haciendo algo malo porque yo me había portado mal, ¿verdad? Y eso es un pensamiento que a veces tenemos de Dios, pero está equivocado. Dios es como bueno. Dile al que está a tu lado: Dios es bueno. Porque Dios es santo y en Él no hay maldad. Él no quiere provocarle mal a nadie. Así es que cuando se aplica la palabra santo, su primer significado es apartado. Segundo acepción es pureza. Cuando lo aplicamos a las personas, se supone que las personas, los cristianos, hemos sido apartados para Dios y que vivimos nuestra vida de una manera pura y recta. Ahora bien, ¿cómo hago para obtener esta santidad? Aquí, ¿verdad? Es bien importante que tú pongas atención, porque lo que cree la mayor parte de las personas es que la santidad se gana haciendo cosas buenas. Y entonces le pedimos a las personas que hagan una serie de requisitos, ¿verdad? Tienes que orar cuando menos 6 horas seguidas, y tiene que ser de rodilla, y con las manos hacia arriba, ¿verdad? Cargando tu Biblia, y una Biblia grandota para que se note que estás consagrándote, ¿verdad? Y además tienes que venir a la iglesia y estar en la iglesia todos los días. Y no, ninguna de esas cosas te va a hacer santo. Son cosas buenas, pero escucha bien, no hay nada que puedas hacer con lo cual tú puedas ganar la santidad que Dios exige que tú tengas. Di conmigo: no hay nada que yo pueda hacer para ganar la santidad. La santidad es un regalo de Dios. Nosotros somos pecadores y en nuestra condición de pecado lo único que hacemos es pecar más. Hay algunos que pecan mucho y hay otros que pecan menos, pero todos pecamos. Puedes voltear tantito a tu izquierda, a tu derecha, ¿verdad? No señales, no digas nada, pero el que está ahí es un pecador. Tu esposo, ya lo sabías, ¿verdad? Es un pecador. Tu esposa también es una pecadora. Nuestras mejores acciones, dice el profeta Isaías, dice, son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, esto es, cuando hacemos cosas buenas, no son más que trapos sucios. Cuando tratamos de hacer algo bien, lo único que estamos haciendo es algo manchado, ¿verdad? Algo impuro, no es perfecto delante de Dios. ¿Cómo obtengo yo entonces la santidad? A través de la salvación. Es algo que Jesús te entrega. Colosenses 1:13 dice que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es algo que Jesús hace. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó el pecado de todo el mundo.
especialmente todos mis pecados, todos, ¿verdad? Los hizo suyos. Él dijo: voy a tomar tus mentiras, tus traiciones, tus groserías, voy a tomar todas esas cosas que no les voy a decir, ¿verdad? Pero todos mis pecados los hizo suyos y murió a consecuencia de mis pecados, tus pecados y los de todo el mundo. Jesús no murió en esa cruz a causa de la asfixia que le provocó la crucifixión. Jesús murió de la angustia causada por el peso del pecado y pagó, como dice la Escritura, con la muerte. Él murió a causa de eso. Y yo creo que Jesús es mi Salvador. Creo que Él tomó esa maldad, murió allí, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y venció la muerte, y ahora me da vida y vida en abundancia. Amén. ¿Me ayudarías a darle un aplauso a Cristo? Los días martes a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico y hemos venido estudiando la carta a los Efesios. Y dice la carta a los Efesios que recibimos nuestra salvación por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede recibir ese regalo y decir: pues yo me lo gané a base de buenas acciones que hice. Nadie. Absolutamente nadie puede ganar la salvación a través de sus obras de justicia. ¿Cuál es la manera de ganarlo? Por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, que Él murió por mí, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que Él nos regala la salvación, nos traslada del reino de las tinieblas a su reino de luz, nos cambia la identidad. Éramos hijos del diablo y ahora nos hace sus hijos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora nos hace vivir a una vida nueva, santa, pura. Nos ha apartado del mundo, y nos ha hecho santos, limpios, puros, perfectos. Y es por eso que podemos levantar la mano y decir: yo soy santo. Amén. Dilo conmigo: yo soy santo. Por la gracia de Dios soy santo, no por lo que yo he hecho o he ganado. Así es que este es algo que tú necesitas comprender. ¿Cómo obtengo la salvación? Un regalo de Dios. Segundo, ¿cómo puedo crecer en la santidad? Bueno, con un estilo de vida distinto y diferente. Ahí en Efesios capítulo 4 verso 1, el apóstol Pablo les dice a los efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol le está diciendo a los efesios: ustedes son santos y deben de vivir de una manera digna a ese llamamiento. Esto es, eres santo y debes de vivir de una manera santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así es que yo debo de aprender a vivir ahora santamente. Se espera de mí, ¿verdad? No que gane la santidad, sino que guarde la santidad. ¿Me explico? No hay forma de que yo gane la santidad. Es un regalo de Dios. Pero una vez que tengo ese regalo, yo debo de cuidar de ese regalo, viviendo de una manera santa. Así es que entonces la Escritura nos va diciendo que tenemos que crecer. No es posible vivir santamente si nuestra naturaleza no ha cambiado primero. ¿Qué significa esto? No es cuestión de hacer cosas buenas, sino es cuestión de imitar a Cristo.
¿Cristo vive en tu corazón? Entonces imita a Cristo. Deja que sea Cristo quien viva en ti. Pablo lo decía de esa manera: no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Así es que dice: lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Yo me dejo guiar por lo que Cristo quiere hacer. Vamos a pensar de la siguiente manera: una persona que no cree en Dios y otra persona que sí cree en Dios. Esta persona que no cree en Dios comienza a hacer cosas buenas. Cosas buenas como ayudar a los pobres, visitar a los enfermos. Llega alguien, le pregunta: ¿y por qué lo hace? Y él dice: pues porque es lo justo. Y le pregunta: ¿y usted cree en Dios? Y le dice: no, yo no creo en Dios. ¿Y en Jesús? No, esos son fantasías. ¿Sí? Persona número uno. Persona número dos: uno que se dice ser cristiano y procura hacer algunas de estas cosas, pero la verdad no le sale, ¿verdad? Lo vemos de repente obrando mal. Pero le preguntan a él: ¿crees en Dios? Y dice: sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Ambas personas mueren. ¿A dónde irá cada una de ellas? La persona número uno hace cosas buenas, pero no ha creído en Jesús y de hecho rechaza a Jesús como su Salvador. Persona número dos tiene un comportamiento mediano, moderado, digamos, pero confía en Jesús como su Salvador. ¿Quién de ellos podríamos decir que es santo? El segundo. Cierto, hemos sido salvados, hemos recibido como un regalo la santidad, pero todavía pecamos. ¿Cuántos se identifican con esto? Yo tengo que levantar la mano. Soy un santo que peca todavía. Soy un pecador que se arrepiente una y otra vez. ¿Cuál es mi confianza para decir que soy santo? La obra de Cristo Jesús en mi vida. No son las cosas buenas que hago. Ahora, la Escritura nos anima a que debemos de vivir santamente y que debo de crecer en santidad. Yo no puedo ir por la vida diciendo soy cristiano y obrando mal y decir es que no me sale, al fin que Dios ya me perdonó de todos mis pecados. Eso es una negligencia. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? Muy bien, todos juntos: sed santos como yo soy santo. El mandamiento es a vivir en santidad. Yo no puedo producir la primer santidad, esa la recibo de parte de Dios. Pero una vez que recibo de parte de Dios el regalo de la salvación y el regalo de la santidad, es mi responsabilidad cuidar esa santidad y vivir en santidad. Muy bien, déjenme hacer un pequeño resumen hasta aquí. Hemos dicho que la palabra santidad tiene dos acepciones: apartados y ¿qué? Pureza. La santidad se obtiene por un regalo de Dios y se cuida con un estilo de vida. ¿Cómo puedo crecer en santidad? ¿Qué puedo llevar a cabo para que yo cuide esa santidad y de hecho mis acciones cada vez sean más santas? Lo primero que debe de haber en tu vida es el deseo de ser santo. Dile al que está a tu lado: el deseo de ser santo. Si tú no deseas vivir en santidad, si tú no deseas vivir de acuerdo a la santidad que has recibido de parte de Dios, no habrá manera de que tú cuides
y vivas la santidad. Es un acto de tu voluntad. El mandamiento que expone el apóstol Pedro es: sean santos. Y para ser santo, lo primero que tiene que haber es el deseo de vivir santamente. Así de sencillo y así de complicado, ¿verdad? Porque, no levantes la mano, pero muchos en las iglesias sí dicen: yo vengo, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero quiero vivir mi vida a mi manera. Eso de ser santo es bien aburrido. ¿Cómo que no puedo mirar a las chicas, verdad? En la calle. ¿Cómo que no puedo ver pornografía si es tan sabrosa? ¿Cómo que no me puedo emborrachar? ¿Cómo que no puedo decir palabras deshonestas? ¿Cómo que nada más tener una mujer? Yo quisiera tener varias, ¿verdad? Y tengo hijos en cada colonia. Hay cristianos que quieren vivir su vida a su manera y no han aprendido que se necesita vivir santamente. De hecho, y espero decirlo con cuidado, ¿verdad? Hay muchos que dicen ser cristianos que no son cristianos, que dicen confiar en Jesús como su Salvador, pero lo único que quieren es salvarse el pellejo, ¿verdad? No han aceptado que Dios, que Jesús sea el Rey de su vida. Ellos no quieren ser santos a ninguna costa. Como que quieren aprovechar la oferta del mes. Dices que si yo repito con mi boca que Jesús es mi Salvador, con eso ya voy a irme al cielo. Pues venga, ¿verdad? Te digo eso y otras cosas más, con tal de que yo me evite el infierno. Pero así no es la salvación. La salvación tiene que ver con una convicción de pecado, con una convicción de que necesito de Dios, con una convicción de que he sido apartado por Dios. Génesis 1 dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. A la imagen de Dios fuiste creado. Hay divinidad en tu vida. Muchos de nosotros no hemos alcanzado la plenitud en nuestras vidas porque no vivimos santamente, porque no vivimos de acuerdo a esta creación de Dios, porque vivimos de una manera rebelde, queriendo hacer lo que a mí se me antoja, lo que yo considero que es bueno, lo que yo considero que es deseable. No deseo vivir de acuerdo al plan de Dios, deseo llevar a cabo mi plan, y eso destruye las cosas y hace que tu vida sea miserable, que esté siempre en angustia y que no haya gozo allí. Así es que si tú quieres vivir en plenitud, tienes que venir al diseño original. Dios te creó para vivir con Él, tener comunión con Él. Por eso te hizo a su imagen y a su semejanza. Y ahora en la salvación, Él te devuelve esa dignidad. Él te devuelve la santidad necesaria para que tú puedas convivir con Él. Y lo que necesitamos es desear, anhelar, vivir en santidad. Yo te pregunto, ¿cuánto anhelas ser santo? ¿Cuánto anhelas vivir en santidad? ¿Cuánto te esfuerzas para vivir de esa manera? ¿Es realmente una oración que haces todos los días? Te levantas y dices: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero que todas mis acciones el día de hoy te den gloria. Quiero, Jesús, que tú vivas a través de mí. ¿Esa es tu oración? ¿O tu oración es: Señor, dame más dinero, déjame divertirme, ser feliz? ¿Cómo es tu oración? Pido a Dios, al Espíritu Santo que inquiete tu corazón el día de hoy y puedas empezar a anhelar más de Dios. Y que tú le digas: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero crecer en mi carácter como Cristo Jesús. Y te pido que me ayudes, porque si bien se necesita nuestro deseo, del puro deseo no vamos a poder lograr vivir y guardar nuestra vida en santidad. Por mucho que le eches ganas, no puedes producir las obras necesarias
para guardar la santidad que Dios te ha regalado. ¿Qué necesitamos para vivir en santidad? La ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te ayuda, créeme, por muchas ganas que le eches, no vas a vivir en santidad. Y te tengo una excelente noticia, porque todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, que es templo del Espíritu Santo. Eres morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. El Dios magnífico, poderoso, omnipotente, habita en la vida de cada uno de sus hijos. El Dios que no puede contener, que los cielos no lo pueden contener, ha decidido vivir en la vida de cada uno de aquellos que han confiado en Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Así es que yo te pregunto, ¿tú has creído y confiado en Jesús como tu Salvador? Entonces di: el Espíritu Santo habita en mí. Dios mismo habita en ti. El poder de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios habita en ti. Y Él te comunica su ser, Él te comunica su carácter, Él te comunica cada una de estas cosas. Y por eso tú eres santo. Dios te habita y Dios te habilita para vivir santamente. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que tengo el poder para decirle no al pecado. Tengo el poder para que esa revista que antes veía, la pornografía en la computadora, tengo el poder para decir no. Cancelar esa suscripción, cancelar esa página y decir no. Tengo el dominio propio que Dios me da para que cuando mi esposa, o déjeme decirlo de esta manera, cuando alguien en la calle, el coche se cierra, ¿verdad? Se mete de una manera que no debía de ser, se frena y hace que yo me frene, tengo el dominio propio para no recordarle a todas sus generaciones, ¿verdad? Tengo el dominio propio para guardar la calma y decir: Dios te bendiga, ¿verdad? Quizá con una tonadita, algunos dicen Dios te bendiga, ¿verdad? Ten cuidado de hacer eso en el claxon porque puede ser mal interpretado. Tú tienes el poder de Dios en tu vida para vivir de una manera santa. Dios habita en ti. Pero ¿qué necesitas para vivir santamente? Decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito, ¿verdad? Y en cada situación de tu vida, venir y pedirle socorros, pedirle ayuda al Espíritu de Dios para vivir santamente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es precisamente una de sus obras, de sus acciones en cada una de nuestras vidas. Produce santidad, produce ese anhelo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que está en tu vida, que ponga ese fuego en tu corazón, ese anhelo, y empieces a sopesar: ¿estoy viviendo mi vida a mi manera o estoy viviendo mi vida a la manera de Dios? ¿Cuánto anhelo crecer en santidad cada día? Porque si no hay ese anhelo en tu vida, yo te digo: aguas. No importa que vengas a la iglesia, no importa que diezmes mucho, aguas. Porque si no hay en ti ese anhelo, yo dudaría que el Espíritu Santo estuviera en ti.
Ahora, ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no cometas errores. No estoy diciendo que nunca peques. Estoy hablando del anhelo, del deseo, de la voluntad de vivir conforme a los principios bíblicos, conforme a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás de ser guiado y fortalecido por el Espíritu Santo? ¿Sí? Contéstate a ti mismo en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es mucho. ¿Qué tan dispuesto estás a ser guiado y fortalecido por el Espíritu Santo? 1, 2, 5, 10, ¿verdad? Amén. Dale un aplauso a Dios, por favor. Así es que yo recibo como regalo la santidad. Mis obras no producen santidad, pero sí puedo vivir y guardar la santidad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, en la CADI el día de hoy, una chiquita que está tomando la clase, mi alumno más pequeño en esta generación, hacía una observación muy interesante, ¿verdad? Hablábamos de hacer lo bueno y decía, respecto al criterio de quién, porque yo tengo un concepto de bueno y usted tiene otro concepto de lo que es ser bueno, ¿verdad? Y me expuso varios ejemplos como el del apóstol Pablo antes de su conversión. Él creía que lo que estaba haciendo era bueno, arrastrar a los cristianos y llevárselos presos y castigarlos, golpearlos. Él pensaba que eso era bueno. ¿Cómo sé qué cosas son las que Dios quiere? ¿Cómo le hago para escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que una impresión en mi corazón es del Espíritu Santo y no del diablo? ¿Verdad? Por ejemplo, voy en la calle, soy casado y hay una señora, ¿verdad?, que me empieza a hablar muy bien y de repente demasiado bien, ¿verdad? Se me acerca así mucho y yo tengo que decir si continúo dejando ese tipo de aproximación o marco un poquito mi distancia, ¿verdad? ¿Cómo sé que si está bien o está mal? Si uso mi criterio antes de Cristo, digo, Dios, pues qué bendición, ¿verdad? Mira nomás qué pegue traigo el día de hoy. Ha de ser de ti que esta señora sea tan amable conmigo, ¿verdad? ¿Cómo sé que es de Dios o no es de Dios? ¿Qué dice la Escritura, verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué dice Jesús respecto del adulterio? Cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró, ¿verdad? Eso me hace recordar una anécdota que me dicen que es real. La verdad yo pensaba que era como leyenda, pero en Querétaro llegó un predicador a una iglesia, hablaba poco el español y decía algo así como, a ver, todos los adúlteros que levanten la mano, ¿verdad? Y nadie levantaba la mano. Yo sé que aquí hay varios adúlteros que levanten la mano, yo veo varios, ¿verdad? Y ya por fin, después de tanto insistir, ya alguien levantó la mano por allí y otro, y continúa su predicación, y al final, es que no era adúlteros, era adultos, ¿verdad? Dice, ¿cuántos adultos hay aquí en esta congregación? Dios convenció de pecado a algunos allí en esa predicación, ¿verdad? Muy bien. La palabra de Dios nos va a ayudar para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. No es lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que está mal. Es Dios
en su palabra quien ha marcado lo correcto, lo justo, lo santo, lo deseable para cada uno de nosotros. Así es que ahora la pregunta es, ¿cuánto conoces la palabra de Dios? ¿Quién sabe de memoria más de 500 versículos? ¿Quiere levantar la mano? Más de 50 versículos de memoria. ¿Quién sabe más de 50 versículos de memoria? Por ahí vas, ¿verdad? Tenemos uno. ¿Y los demás? ¿Cuántas veces has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Quién la ha leído más de 10 veces? ¿Quién la ha leído más de 5 veces? Algunos. ¿Y los demás? Tenemos un grupo de lectura bíblica. Y este plan de lectura nos va a llevar a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en 2 años. 2 capítulos cada día. No crecemos en santidad y no vivimos en santidad porque no queremos. No leemos la palabra de Dios. No oramos. No pedimos a Dios que nos ayude. Muchos aquí son como Vicente Fernández, ¿verdad? Bueno, como la canción de Vicente Fernández. A mi manera yo quiero vivir. Yo digo lo que está bien, lo que está mal. Yo soy el juez que va a poner el rasero en uno o en otro lado. No. El Señor Jesús en Juan 17:17 dijo, estaba orando al Padre y dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En la palabra de Dios está la verdad. Y cuando tú lees esta palabra, creces en santidad y puedes vivir en santidad. Así es que yo te animo a que leas la palabra de Dios, que destines 10, 15 minutos todos los días para leer una fracción de la Escritura. Lee un capítulo, lee 2 capítulos, medita en ellos, pídele dirección al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué significa, verdad? Dice en la carta a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Créeme, yo he hablado
Piensa en algo que anhelas. Te voy a contar cuando andaba de novio con mi esposa. Vivíamos en la Ciudad de México. Yo vivía hacia el sur de la ciudad, la colonia Portales. Mi esposa vivía hacia el oriente, en la colonia Moctezuma, cerca del aeropuerto. Ya existía el metro en ese entonces, ¿verdad? Y trabajaba, estudiaba en Ciudad Universitaria, o sea, lejos. Pero era tanto mi interés de estar con ella que me aventaba 3, 4 veces a la semana el viaje, 7, 8 de la noche, salía de la universidad, tomaba el metro, llegaba a su casa, la veía 30, 40 minutos, 1 hora máximo, y regresaba a mi casa porque tenía que llegar 10, 11 de la noche allí, ¿verdad? Era capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo quería, lo anhelaba, era una satisfacción. Piensa en algo que tú anheles, que te trae satisfacción. ¿De qué eres capaz de hacer? ¿Qué sacrificas? ¿Qué eres? Todo lo que puedes invertir para estar ahí. No solamente dinero, tiempo. Hay muchas inversiones. Las cosas que nos apasionan hacen que invirtamos en ello. Ahora haz una comparación con las cosas espirituales. ¿Te apasionas tanto por ellas? Porque si estás esperando a que te nazca la pasión, créeme, no va a pasar, ¿eh? El Espíritu Santo es un caballero. No te va a forzar. No te va a decir, pues ahora te debe de encantar, ¿verdad? Y a la fuerza. Mi esposa tiene un dicho que lo vas a entender bien rápido. A la fuerza ni los zapatos entran, ¿verdad? Dios no te puede forzar a amarlo. Dios no te puede forzar a que tú le anheles. Dios no te va a forzar a que tú vivas en santidad. Debe ser tu anhelo. Él ha hecho todo lo necesario para cautivarnos. Nos ha amado cuando nadie más lo había hecho. Se ha ofrecido y se ha entregado para darnos su salvación. Nos ha enamorado. El asunto es, ¿tú amas a Dios de la misma manera? Porque si tú amas a Dios de la misma manera, te aseguro que vas a empezar a anhelar leer la Biblia. Y todos los días. Y vas a anhelar estudiar la palabra de Dios. Porque sí, hay muchas cosas que leemos y no entendemos. ¿Y cómo le vamos a hacer para entender? Pues ven a la CADI, ¿verdad? Inscríbete en la capacitación de discípulos. Ahí te vamos a enseñar y a explicar y a resolver las dudas que tengas. Y tú vas a crecer. Y cada vez que tú leas y entiendas, el Espíritu Santo te va a ir cautivando más y más y más, y vas a comprender más la palabra de Dios. Y este estudio y esta lectura de la palabra de Dios y este conocer a Dios en la oración, que te empieza a responder, te empieza a revelar cosas que tú no conocías, como dice Jeremías 33:3, te empiezan a cautivar, y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en santidad. Estás guardando la santidad que Dios te ha dado. Estás viviendo de una manera digna al llamamiento que Dios te ha hecho. No ha sido algo que tú te has tenido que esforzar. Ya la pornografía no te llena. Ya dejaste de ver eso. Ya dejas de ver a la vecina, ¿verdad? Y solamente te enfocas en tu esposa. Hay satisfacción en lo que haces. Dios empieza a hacer que tú crezcas en esa santidad y a ver plenitud en tu vida. Dios nos ordena. Primera de Pedro 1:16. ¿Cuál es el mandamiento? Porque yo soy santo. Sed santos. Sean santos. Anhelen ser santos. Busquen ayuda para ser santos. ¿Dónde viene esa ayuda? Pues viene del Espíritu Santo. Viene de la palabra de Dios. Sin ellos no vamos a lograrlo. Brevemente te comento, ¿verdad? Dios ha dispuesto a personas en la iglesia
para que nos expliquen la palabra de Dios y nos hagan crecer en santidad. Y hemos de buscar y apoyarnos en diferentes personas para crecer. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Dios nos pide que vivamos de una manera santa. Santidad significa ser apartados y ser puros. Por la gracia de Dios ya hemos sido apartados y hemos sido santificados. Ahora debemos guardar esa santidad y aprender a vivir de acuerdo a esta nueva identidad. Este proceso nos va a llevar toda la vida. No es posible vivir santamente si nuestra naturaleza no es cambiada primero. Es nuestra responsabilidad vivir santamente. Es tu responsabilidad. Y para vivir responsablemente requieres desear, anhelar. Necesitas tomar acciones para caminar en el sentido de la santidad. Y necesitas reconocer que necesitas ayuda. Necesitas ayuda del Espíritu Santo, de otros hermanos en Cristo que me enseñen la palabra de Dios. Necesito leer y aprender la palabra de Dios. Y estas cosas nos ayudarán. Yo te pregunto, ¿tienes la certeza de dónde vas a pasar la eternidad? Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿Sabes que eres santo? Si tú no tienes la certeza de ser santo y que verás al Señor, tengo una buena noticia para ti. Cristo Jesús tomó tus pecados, los hizo suyos, murió en una cruz y allí pagó por toda tu maldad. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, victorioso, y todos tus pecados fueron perdonados. Y ahora Él te ofrece la santidad. ¿Cómo la puedes recibir? Con dos cosas. Primero, arrepentimiento. Arrepiéntete de todos tus pecados. Segundo, fe. Confía que Cristo Jesús ha pagado por toda tu maldad. Si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy. Voy a hacer una oración y te pido que la hagas tuya y la repitas. Y la repitas en voz alta. Y le pido a la iglesia que la haga junto conmigo. Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Sé que por mi cuenta propia no soy santo. Creo y confío que Cristo Jesús murió por mí, que tomó mis pecados, los hizo suyos, murió en la cruz y ahora ha resucitado. Me ha perdonado, limpiado de toda maldad. Yo quiero recibir la santidad que tú me das, el regalo de la vida eterna, en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho con fe esta oración, grandes cosas han pasado en tu vida. Te has arrepentido y has confiado en Jesús como tu Salvador. Dios te ha perdonado toda tu maldad y te ha hecho santo. Y ahora yo quiero a todos los santos que están aquí, ¿verdad?, pedirles que nos pongamos en pie y hagamos esta oración. Comienza orando y dándole gracias a Dios por la salvación y la santidad que te ha regalado. Allí en lo interno, dile: Dios, gracias porque tú me has salvado. Gracias porque me has hecho santo. Bendice a Dios por este favor inmerecido.
Ahora dile a Dios que deseas aprender a vivir de acuerdo con esta identidad. Sí, soy un santo que todavía peca, pero Dios, yo no quiero seguir pecando. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero reflejar esta identidad de hijo, de una persona santa que ha sido apartada de la maldad. Pídele ayuda al Espíritu Santo que habita en ti. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a vivir de una manera santa. Espíritu Santo, ayúdame a anhelar las cosas espirituales. Dile: fortaléceme. Sé tú quien me dé el poder para decirle no al pecado, el dominio propio para vivir de una manera santa. Comprométete delante de Él y dile: Señor, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a meditar en ella todos los días. Y empieza a hacer compromisos prácticos. Aparta en este momento un tiempo. Piensa en qué momento del día tú puedes apartar 15 minutos para leer y orar tu Biblia. 15 minutos todos los días. 6 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la noche, no lo sé. Lo importante es que tú te comprometas y le digas: Señor, yo anhelo vivir en santidad. Yo anhelo leer tu palabra y crecer en santidad. Padre, escucha la oración de cada uno de mis hermanos. Estamos aquí delante de ti porque anhelamos de ti. Escucha esta canción y te animo a que la hagas tuya. Crece conforme al carácter de Cristo.